Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto para mí compartir la palabra de Dios y ser bendecidos por ella. A ustedes que nos miran por internet, también sean bienvenidos y esperamos que sean bendecidos por la palabra de Dios de igual manera. Hoy día vamos a hablar sobre la bestia del mar. Apocalipsis capítulo 13. Esta es la presentación número 6. El día de ayer estudiamos Apocalipsis capítulo 12 y descubrimos que el diablo, a partir de la muerte y resurrección de Jesús, ha sido confinado a esta tierra y está con ira. ¿Por qué con ira? Porque ha perdido muchas veces. Trató de matar a Jesús a través de una de sus cabezas, la cabeza del Imperio Romano, y no lo logró, se molestó. Cuando Jesús venció y ascendió a los cielos, trató de aniquilar a los seguidores de Jesús, a la mujer representando al pueblo de Dios, y no lo pudo hacer porque Dios protegió a sus hijos, a su pueblo. Así que el diablo nuevamente se llena de ira y va y hace guerra contra el remanente, aquel pueblo de Dios a quienes él confía el último mensaje. Y está tan amargo que se ha vuelto doblemente peligroso. Ya no tiene que perder su tiempo yendo a acusarnos ante Dios en el cielo, yendo a molestar a otras criaturas que el Señor ha creado en el universo. Ahora está aquí en esta tierra solamente, es decir, está totalmente concentrado y enfocado en destruirte. Él quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu relación con Dios, quiere destruir tus finanzas, quiere que tomes malas decisiones, quiere que te distraigas con cosas que incluso son buenas, con tal de que no tengas un tiempo con Jesús diariamente, porque Él sabe que si te logra apartar de Jesús, con lo que sea que fuere, estás perdido o perdida. Así que nos da declarado la guerra. Y Apocalipsis 12 termina diciendo que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y esos somos nosotros. Si tú eres un seguidor o seguidora de Cristo, tú eres parte de ese grupo remanente. Ahora vamos a estudiar cómo es que Satanás persiguió al pueblo de Dios durante la primera persecución de 1260 años y cómo lo hará también después. Vamos a ver eso entre hoy y mañana. La bestia del mar. Antes de empezar, vamos a hacer una breve oración. Querido Padre Celestial, te rogamos una vez más que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que todo lo que diga, Señor, sea lo que tú quieres que diga. Danos entendimiento, danos memoria también para recordar estas cosas y ayúdanos a tomar decisiones para vida eterna. Te lo pedimos, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar entonces Apocalipsis 13, versículo 1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ustedes se van a dar cuenta que esta bestia que sube del mar se asemeja al dragón que vimos en Apocalipsis 12. El dragón es el diablo, Satanás. Y esta bestia se le asemeja, es muy semejante al diablo. ¿Por qué? Porque también tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y como ya verán, se comporta como el diablo. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué significa eso que vimos, que la bestia sube del mar? ¿Recuerdan lo que simboliza las aguas en profecías? Muchedumbres, pueblos, muy bien. Para el que no recuerde, Apocalipsis 17:15, allí dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, una zona del planeta altamente poblada. De una zona así surge esta bestia. No es que surja del mar, literalmente, surge de una zona del planeta que estaba altamente poblada, por eso sube del mar. Luego dice allí que tenía 7 cabezas. Como les mencioné, es semejante al dragón. Trabajan juntos. Por ejemplo, así como Jesús nos muestra al Padre, la bestia que sube del mar refleja al dragón, a Satanás. Se comporta como el dragón. Así como Jesús murió y resucitó, esta bestia que sube del mar recibe una herida mortal, pero después resucita. ¿Se dan cuenta? Hay mucha similitud allí. El diablo siempre trata de imitar a Dios. Y mañana vamos a ver cómo el diablo trata de imitar no solamente a Cristo, sino también a Dios el Padre, al Espíritu Santo. Por eso se le asemeja. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos también. ¿Qué son los 10 cuernos? Daniel nos da el significado, o ya nos dio cuando estudiamos Daniel, el significado de los 10 cuernos. ¿Se acuerdan en Daniel 7, versículo 24? Él mismo nos dijo, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, del cuarto reino que simbolizaba Roma, de aquel reino de Roma se levantarán 10 reyes. Y cuando Roma colapsó, el imperio romano de Occidente colapsó por tanta invasión del norte, de esas tribus bárbaras, quedó dividido en 10 reinos o 10 cuernos. Estos 10 cuernos eran las naciones europeas que apoyaban al papado. Cuando el papado se formó, estas naciones apoyaron. Menos 3, pero esas 3 fueron destruidas. Dice también el versículo 1 todavía, estamos viendo el versículo 1, que en sus cuernos habían 10 diademas o 10 coronas como de rey. ¿Se acuerdan que el dragón usaba las coronas pero en las cabezas, no en los cuernos? Ahora ustedes ven que las coronas han sido cambiadas a los cuernos. ¿Se acuerdan por qué era? El diablo ya no está usando en esta época que estamos leyendo, en la época cuando surge la bestia del mar, el diablo ya no está usando sus 7 cabezas específicamente, ahora usa con más énfasis los países europeos para lograr lo que quiere. Por ejemplo, cuando el papado quería destruir a los ostrogodos, ¿qué cosa hizo? ¿El papado tenía ejército? No. ¿Pero qué usó? Uno de sus cuernos para que vayan y por él destruyan o arranquen a ese cuerno que se le oponía. Y así destruyó a 3. ¿Se dan cuenta? Cómo ahora usa los cuernos en esta etapa. Ahora vamos a descubrir cómo lo hizo. Así que los cuernos son esas naciones europeas que apoyaban al papado. ¿Cómo lo hacía? Acá tengo un par de ejemplos. En el libro Reclamando nuestras raíces, de Mark Ellingson, dice allí, el comandante franco Carlomagno fue coronado por el Papa, fíjense, como emperador de un imperio romano revitalizado. ¿Qué tendría que ver el Papa con los reyes, por ejemplo? Pero sin embargo, el Papa tenía autoridad política también. De esa manera usaba a los cuernos, usaba a estos países, a estas naciones para lograr lo que él quería. Otro ejemplo en el mismo libro, dice Otto I, duque de Saxon, vino a dominar la mayoría de los territorios germanos e Italia y en el 962 fue coronado emperador de un santo imperio romano por el Papa, de la misma manera que Carlomagno había sido coronado. ¿Sí? Es decir, los cuernos, estos países europeos, apoyaban a la bestia que salía del mar, al papado, como ya veremos. Más adelante, el papado sería apoyado por otra bestia que esta vez salía de la tierra, pero esto lo vamos a ver mañana.
Apocalipsis 13, con esta introducción podemos continuar, versículo 2 ahora, dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dice aquí que tenía ¿cuántas bocas? Ahí dice una nomás, ¿no? Tenía 7 cabezas, pero una sola boca. ¿Por qué? Porque las 7 cabezas son simplemente para decirnos que se asemeja al dragón. Piensa como el dragón, actúa como el dragón, trabaja junto con el dragón. Esta bestia que sube del mar. Pero tiene una sola boca. Vemos aquí que esta bestia es semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. ¿A qué les recuerda a estos animales en lo que hemos estado estudiando? Babilonia, claro. Daniel capítulo 7, ¿se acuerdan las 4 bestias extrañas que vimos? El león, el oso, el leopardo. Este versículo nos está diciendo que la bestia que sale del mar tiene características de esos reinos que vimos en Daniel 7. El reino representado por el león, Babilonia; el representado por el oso, Medo-Persia; el representado por el leopardo, Grecia. Es decir, esta bestia del mar tiene características de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia. Es decir, tiene características paganas, porque esos eran pueblos y naciones o imperios paganos. Adoraban dioses, ídolos paganos. Es decir, esta bestia del mar tiene orígenes paganos. El orden es interesante porque en Daniel 7 ustedes tienen león, oso, leopardo. Pero aquí tenemos al revés: leopardo, oso, león. Y es interesante porque Daniel mira hacia el futuro y por eso dice león, oso, leopardo. Mientras Juan está mirando hacia atrás en la historia y por eso él va hacia atrás: leopardo, oso, león. Solo un detalle que me parecía interesante. Vamos a analizar estos versículos. Dice que su boca era como de león. Tiene algo de Babilonia entonces. De Babilonia, y en realidad de Satanás mismo, la bestia que sale del mar heredó el orgullo. Este es un poder orgulloso. La bestia que sale del mar es un poder orgulloso. Y también heredó el principio de la obediencia forzada. Fíjense lo que vamos a leer sobre lo que la Biblia dice de Babilonia. En este versículo, esta es la actitud de Satanás, por ejemplo, Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese orgullo lo tenía Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este versículo, Jeremías 50:29, miren lo que Dios piensa de Babilonia. Haced juntar contra Babilonia flecheros, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Se llenó de orgullo contra Dios, Babilonia. Daniel 4:30, recordarán la historia del rey Nabucodonosor. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Todo tenía que ver con él, ¿no? Yo lo hice, yo hice esto. Orgulloso, Babilonia. ¿Y qué hay de ese principio de obediencia forzada? Miren, Daniel 3:6 dice, cuando construyeron esa imagen de oro para que todos la adoren, ¿no? Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esta era la cultura de Babilonia. O haces lo que te digo o te mato. Esto es obediencia forzada. Esto es violar la libertad de conciencia. Aparte
de ser un reino orgulloso. En otras palabras, la bestia que sale del mar es un poder que surge de una zona poblada en este mundo, que tiene orígenes paganos, que es un poder orgulloso y que es un poder que si le das la oportunidad de hacerlo, si tú le das la oportunidad de hacerlo, va a obligarte a obedecer las creencias que este poder tiene. Sigamos viendo. Dice que sus pies eran como de oso. El oso representaba a Medo-Persia. ¿Qué cosa heredó de Medo-Persia? De Medo-Persia heredó la adoración al dios Sol, Mithra, en el día del sol, el domingo, que en inglés se dice Sunday, día del sol. De los medo-persas heredó la adoración al sol. Ahí tienen ustedes al dios Sol, Mithra. Antiguamente también los filisteos adoraban al sol. El dios lo llamaban Dagón. Este dios Sol tiene diferentes nombres. Dagón, el dios de los filisteos, era el dios Sol. Era mitad hombre, mitad pez. ¿Por qué? Porque mientras estaba el sol en el cielo, era el dios Sol, pero cuando se ocultaba en el mar, pensaban ellos que se convertía en un pez. Así que era mitad humano, mitad pez, y a este dios adoraban. Mitad humano, mitad pez. Aquí a la izquierda tienen ustedes a un sacerdote del antiguo dios Dagón. ¿Por qué tenía ese sombrero así? Porque es mitad pez, mitad hombre, ¿no? La boca del pez. Miren cómo es la vestimenta del Papa. ¿Por qué tiene que ser como un pez? Porque tiene orígenes paganos. Así es. Es una mezcla de cristianismo con paganismo. Sigamos viendo. Miren este dios, el dios Sol Shamash. Hay dos fotos del dios Shamash, el dios Sol. Noten los símbolos del sol, especialmente el que está con el círculo que tiene el número 1. Representa al sol. ¿Lo ven? En la siguiente la pueden ver mejor. Ese es el símbolo del sol, del dios Shamash. Mírenlo bien. Y ahora compárenlo con esta foto. ¿Se dan cuenta? La Iglesia Católica Apostólica y Romana es un sistema que tiene orígenes paganos y está mezclada con cristianismo, como podrán ver, ¿no? Ven esos símbolos en todos lados de la vestimenta de los papas. En la parte de atrás también continúan los mismos símbolos. Interesante, ¿no? La adoración al sol está en todo su sistema de adoración. La hostia tiene forma de sol. Ustedes sacan sus propias conclusiones, no necesito explicar esa foto, ¿no? Adoración al sol. Donde sea que vean, hay siempre adoración al sol. Miren esta otra foto. Adoración al sol. No es coincidencia, pero la gente no estudia sus Biblias y por eso no se dan cuenta. Son muy sinceros, lindas personas, pero están equivocadas. Aquí tienen el Vaticano. Esto es el reloj de sol, como pueden ver en la parte del círculo allí. ¿Ven allí? Con el obelisco al centro. Y el obelisco en realidad es un símbolo pagano de adoración. Y está allí en el centro del Vaticano. El sol por todos lados. Este bastón se llama crosier y es la vara que llevan los obispos, que es esa vara que es curva en la parte de arriba, que se parece a la vara de un pastor, ¿no es cierto? También tiene orígenes paganos. Esta estatua que están viendo aquí es el emperador romano Justiniano y usa un crosier. Y ellos son paganos, ¿se dan cuenta? Los egipcios también eran paganos y miren cómo era el crosier de los egipcios. El crosier de ellos ya tenía la forma de una serpiente también. ¿Sí? Es que
la bestia del mar ha heredado una serie de costumbres paganas y las ha mezclado con el cristianismo. Y así se forma la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es este sistema, que es la bestia que sale del mar. Apocalipsis 13:2 continúa diciendo que era semejante a un leopardo. ¿A qué representaba el leopardo? ¿Quién se acuerda? A Grecia. ¿Qué creen que aprendió o que heredó la bestia del mar de Grecia? Cuando ustedes hablan de mitología griega, ¿qué se imaginan? ¿Un montón de qué? De dioses, ¿verdad? Así es. De Grecia heredó el sistema de imágenes y la invocación o veneración de diferentes dioses y también, de paso, la creencia de la inmortalidad del alma. Estos son dioses griegos. Lo que ven ahí son dioses griegos, pero cuando lo comparan, por ejemplo, con la Basílica de San Pedro, miren la similitud. Yo creo que ahí ya se les pasó la mano, ¿no? Demasiados dioses. Es decir, con el pretexto, la Iglesia Católica, con el pretexto de evangelizar a los paganos, hicieron todo muy parecido a las costumbres paganas para que cuando el pagano entre a la iglesia se sienta casi como en casa. Así, los paganos estaban acostumbrados a tener un Dios para la guerra, un Dios para el amor, un Dios para la fertilidad, un Dios para las finanzas, un Dios para los viajes, un Dios para esto, un Dios para el otro. Para todo tenían dioses. ¿Qué hacía el pagano cuando entraba a una iglesia cristiana? Cristo nunca enseñó que había que adorar a nadie más que a Él. Pero para que se sientan cómodos, cambiaron todos esos dioses por San Judas, San Pedro, Santo Tomás y todos los demás. ¿No es cierto? Ahora la Iglesia Católica tiene un santo para todo. Tú necesitas un santo para el amor, ahí lo tienes. Un santo para el dinero, ahí también lo tienes. Todo lo que quieras. Santo para el viaje, ahí también tienes un santo para eso. Eso es de origen pagano, como pueden ver. Aquí está la Basílica de San Pedro también, lleno de imágenes y veneración de imágenes. Esto lo heredó la bestia del mar de los griegos. ¿Se dan cuenta? Tiene orígenes paganos entonces. Aquí sigue diciendo el versículo 2, Apocalipsis 13:2, que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón le da su poder, su trono y su autoridad a la bestia del mar. Tal cual Dios Padre le da su trono, su poder y autoridad al Hijo. ¿Se dan cuenta cómo la bestia del mar imita al Hijo? Siempre Satanás imitando todo lo que Dios hace. Bueno, ¿cómo sucedió eso de que el dragón le da su poder, su trono y su autoridad a la bestia del mar? Acuérdense de esto. ¿Quién es el dragón? Satanás, muy claro. Pero en la época de Apocalipsis 12, cuando el dragón se para frente a la mujer que iba a dar a luz, ¿qué cabeza estaba usando el dragón? El imperio romano. Muy bien. Es decir, Satanás no viene y dice, yo soy Satanás, estoy trabajando acá para convencerte de algo malo. No, él trabaja por detrás de sus cabezas, en este caso por detrás de la cabeza del imperio romano, para tratar de hacer lo que él quería. Cuando dice la Biblia que el dragón le dio a la bestia del mar su poder, su trono y su autoridad, lo hizo a través del imperio romano. Es decir, el imperio romano, Roma, le va a dar a la bestia del mar su trono, su poder y su autoridad. ¿Ok? Vamos a ver cómo sucedió esto entonces. Miren, muy interesantes estos pasos. En el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, el emperador romano Constantino favoreció la organización jerárquica de la iglesia, lo que le dio poder al obispo romano Eusebio. ¿De acuerdo? No sé si todos conocen cómo llegamos a este punto, pero inicialmente cuando Cristo ascendió a los cielos, los cristianos eran perseguidos por el imperio romano. ¿De acuerdo? Pero eventualmente,
con el propósito de unificar el imperio romano que se estaba deshaciendo a pedazos moralmente, financieramente y en muchos otros aspectos. El emperador Constantino aparentemente se convirtió en cristiano, aunque nunca se bautizó hasta que estuvo en el lecho de muerte. Muchos dudan que él realmente era sincero en este sentido. Pero el hecho es que nominalmente se hizo cristiano y el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Ahora los cristianos estaban felices porque ya no iban a ser perseguidos por el Imperio Romano. Pero ¿qué pasa? No es que el paganismo se convirtió al cristianismo. En realidad lo que pasó es que el cristianismo se volvió pagano, porque todo se mezcló, las costumbres paganas con los cristianos. Entonces hubo un grupo de fieles seguidores de Cristo Jesús que no se conformaron a los cambios paganos y ellos ahora eran perseguidos por la iglesia cristiana que ya estaba contaminada. ¿Se dan cuenta? Entonces, el emperador romano Constantino favorece la organización jerárquica de la iglesia, le da autoridad al obispo que estaba en Roma, que después se le conoció como papa, y así fue surgiendo la iglesia apostólica romana, de a pocos. Sigamos viendo. En el 330 después de Cristo, el emperador Constantino trasladó la sede del Imperio Romano a Bizancio y la llamó Constantinopla. Este fue un paso clave de Satanás. Al remover al emperador romano de Roma, deja en Roma una vacante que fue ocupada eventualmente por el obispo de Roma, que después se le llamó Papa. La ausencia de autoridad romana le dio más poder a la iglesia romana y el obispo de Roma comenzó a sentarse en el trono vacante de Roma. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que el dragón le iba a dar su trono? Roma le cedió el trono que quedaba en Roma, el trono de los emperadores, se lo cede al Papa. Por eso es que al Papa se le llama Pontífice Máximo, porque ese es el mismo título que le daban a los emperadores romanos. ¿Se dan cuenta cómo continúa nomás? Roma continúa, solamente se transforma, se vuelve una amalgama de político religioso. ¿Qué más sucede? Después que el Imperio Romano se dividió en 10 reinos en el 476, el emperador romano católico Zeno organizó la erradicación de los érulos en el 493. ¿Por qué? Porque los érulos eran arrianos y estaban en contra del papado. Por eso el papado organizó sus contactos y se deshizo de ellos a través de las naciones europeas, el emperador romano. Luego el emperador romano, católico también, Justiniano, exterminó a los vándalos en el 534 y a los ostrogodos en el 538. De esta manera, estos 3 reinos arrianos que se oponían al papado quedaron eliminados y ahora sí el papado tenía libertad de hacer cuanto le plazca, porque estaba respaldado por el emperador romano Justiniano al inicio, que gobernaba pero desde Roma oriental. Roma occidental quedó totalmente vacante y el trono fue ocupado por el Papa. En el 538 se ejecutó el decreto que el emperador romano Justiniano había dado en el 533. No lo pudieron ejecutar en el 533 por culpa de los 3 reinos arrianos que estaban molestando al papado, pero ni bien los quitaron del camino, en el 538 pusieron el decreto en marcha. Y este decreto reconocía la autoridad del obispo de Roma, conocido posteriormente como Papa, y lo declaraba cabeza de las santas iglesias, cabeza de los santos sacerdotes y corrector de herejes. Esta última declaración, sobre todo, corrector de herejes, era terrible porque eso significa que el Papa tenía la autoridad de decidir si tú eras un hereje o no. Si le caías bien, te salvas. Si le caías mal, te decía, tú eres hereje, y te mataban. Y ahí empezaron las más terribles persecuciones a los verdaderos cristianos fieles a la palabra de Dios, que no se conformaban con esta mezcla de cristianismo con paganismo. Roma, la capital del Imperio Romano, era ahora la capital de Roma papal. Miren cómo el dragón le cede el trono de Roma a la bestia que sale del mar.
El dragón hace que salga la bestia del mar y ahora le dice, ahora tú siéntate aquí, ahora voy a trabajar contigo. Ya terminé de trabajar con Roma, ahora voy a trabajar contigo, mi siguiente cabeza. Siéntate aquí. Y así como dice el historiador Alexander C. Flick, de las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la gigantesca forma de la iglesia romana. Este historiador le dio en el clavo, se dio cuenta de dónde surgió la iglesia católica. Bien, ¿qué más se dice acá? Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Recuerdan al cuerno pequeño? La descripción que dimos. Daniel dijo que tenía una boca que hablaba grandes cosas. Aquí también. Tiene una boca que habla grandes cosas y nos da un dato adicional. Blasfemias. Esas grandes cosas son blasfemias. Y en su cabeza tenía un nombre blasfemo, dice el versículo 1 también. Es decir, blasfemia por donde quiera que lo veas. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vamos a volver a eso en un momento. Pero primero, ¿qué cosa es blasfemia según la Biblia? Mentiras, así es. Y vamos a ver que blasfemia es específicamente tomarte prerrogativas que le pertenecen solo a Dios. Miren aquí, Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este, refiriéndose a Jesús, que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos tenían razón en decir que perdonar pecados cuando no eres Dios es una blasfemia. Claro que sí, porque el único que perdona pecados es Dios. Si yo te dijera, te perdono tus pecados, yo estaría blasfemando contra Dios. Lo que sucede es que Jesús era Dios, por eso Él podía perdonar pecados. Jesús era divino y humano a la vez. Blasfemia es tomarse atribuciones que le pertenecen solo a Dios, como por ejemplo perdonar pecados. Otro ejemplo, Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo a Jesús nuevamente, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te crees Dios o te haces Dios. Blasfemia es hacerse pasar por Dios cuando somos simplemente polvo, seres humanos. Pero resulta que Jesús no blasfemaba porque Él sí es Dios. ¿De acuerdo? Están viendo lo que significa blasfemia en la Biblia, ¿no? ¿Qué piensan de esta declaración del Papa Leo XIII en su carta encíclica de junio 20, 1894? Nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Según la Biblia, ¿es esto una blasfemia? Sí. La Biblia lo corrobora, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Diccionario Eclesiástico Ferraris, en un artículo que habla sobre el Papa, dice, el Papa es como si fuera Dios en la tierra. Cualquier cosa que el Señor Dios mismo y el Redentor hace, lo mismo hace su vicario. ¿Es eso tomar atribuciones que le pertenecen a Dios solamente? Claramente sí. Entonces entra en la categoría de blasfemia. El mismo diccionario dice allí, hablando sobre el Papa, por lo tanto, el Papa es coronado con una triple corona, como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones bajas. Otra blasfemia, el único Rey de reyes es Cristo Jesús, nadie más. De paso ese es el título que Él lleva, ¿no? En el muslo, cuando viene en Apocalipsis 19, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién más que Él? Pero esta es una blasfemia, ¿por qué? Porque está tomándose una atribución que le pertenece solamente a Dios. Alfonso María de Ligorio, nosotros hemos leído esta cita en su libro Dignidad y Deberes del Sacerdote, página 33. El poder del sacerdote es el poder de una persona divina, pues la transubstanciación del pan exige tanto poder como la creación del mundo. Imagínense, tratar de igualarse con el Creador. Tremenda blasfemia. Jesús
enseñando, dijo en Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No se está refiriendo al Padre biológico, por si acaso. Se refiere como a Padre en el sentido de admiración o veneración. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Sin embargo, ¿cómo se hacen llamar los líderes de este sistema romano? Padres. Va totalmente en contra de la indicación de Jesús, ¿verdad? Hechos 10, 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio se pone a adorar a Pedro. ¿Qué hace Pedro? ¿Sigue besándome los pies, Cornelio?, le dijo. ¿Qué cosa hizo? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate. Como quien dice, ¿qué haces? Pues yo mismo también soy hombre. Y supuestamente Pedro fue el primer papa, de acuerdo con la Iglesia Católica. Sin embargo, Pedro no se comportó como ninguno de los papas que yo he visto. Jamás he visto a un papa que cuando alguien se le arrodilla para besarle los pies, le diga, no, levántate, yo soy un hombre como tú. Pero miren la actitud de Pedro. Los ángeles incluso rechazan adoración. Apocalipsis 22, 8 y 9. En un momento, cuando el ángel le mostraba las visiones a Juan, Juan debe haberse quedado tan impresionado con la majestad de este ángel que confundido tal vez en su cabeza se postró a adorarle. Dice aquí, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, es decir, yo soy un siervo como tú, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El mismo ángel rechaza adoración. ¿Cómo es posible que un ser humano no lo rechace? Apocalipsis 13:5, volvemos al capítulo 13. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En primer lugar dice acá, y se le dio autoridad. ¿Quién está al control nuevamente? Dios está al control. Dios le permite tener control, pero Dios está al lado de sus hijos. Si esta bestia tiene algún poder o autoridad sobre el pueblo de Dios, es solamente porque Dios se lo permite, y solamente mientras Dios se lo permita. ¿Recuerdan cuando Pilato estaba frente a Jesús y Jesús le dijo, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado del cielo? Dios está al control, en todo momento, en todo momento. Bueno, dice que actuó con autoridad por 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? A ver, según el calendario judío, cada mes tenía 30 días. Estamos en el calendario lunar, no solar. 30 días cada mes. ¿Cuánto es 42 meses de 30 días cada uno? ¿Cuántos días son? 1260 días. ¿Sí? La Biblia nos da el mismo periodo de tiempo de persecución de 3 maneras diferentes para que no tengamos ninguna duda de que sí, ese es el periodo indicado por la Biblia. Primero nos dice 1260 días, después dice tiempo, tiempos y medio tiempo, que es lo mismo, y después 42 meses, que es lo mismo que 1260 días proféticos. O sea, 1260 años literales. Esta bestia persiguió al pueblo de Dios por 1260 años. ¿Sí? ¿Les parece familiar esta bestia? Creo que la hemos visto antes, ¿no? Vamos a ver eso. Versículo 6, Apocalipsis 13, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Ahora ustedes saben lo que es blasfemias. Pues abrió su boca y blasfemaba contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo que está en el cielo y de los que moran en el cielo. Se tomaba atribuciones de Dios y blasfemaba contra Dios. Ese ministerio que Jesús realiza en el tabernáculo que está en el cielo, ahora Él lo trae por tierra y dice, no, el ministerio de mediación y salvación se hace aquí en la tierra. Si quieres ser salvo, ven a la iglesia, acá te perdonamos.
todo ese concepto, la verdad del santuario celestial y de la ministración de Cristo en el cielo fue traído por tierra y la verdad fue pisoteada por este poder. El apóstol Pablo también brevemente habla de este poder. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Muchos en la época de Pablo pensaban que Cristo iba a volver por segunda vez ya en sus días. Y Pablo les hace la aclaración, no dejen que nadie los engañe, porque antes que venga Jesús primero tiene que aparecer el papado. Y les dice así: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No es que esté cerca en ese entonces. Nadie os engañe, dice, porque no vendrá, o sea, Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía, la contaminación de la verdad, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, se toma atribuciones que le pertenecen a Dios, es decir, blasfema. ¿Y cómo se le llama? Según Pablo. ¿Cómo llamó Pablo a este poder, a la bestia del mar o a la iglesia católica, apostólica y romana? Lo llama hombre de pecado. Al sistema, no estoy hablando de los católicos, al sistema, hombre de pecado, hijo de perdición. ¿Por qué hijo de perdición, por ejemplo? ¿Saben ustedes que esa frase hijo de perdición se encuentra 2 veces en la Biblia nada más? Aquí es uno de esos lugares. Y el otro lugar está en Juan 17:12. Y Pablo tomó estas palabras de Jesús y las aplicó al papado para llamarle hijo de perdición por una razón. Lean aquí, Juan 17:12. Esta es la oración de Jesús. Aquí Jesús está orando por sus discípulos y por nosotros también. Y dice Jesús: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. De los 12, ninguno se perdió excepto Judas, el hijo de perdición. ¿Por qué le dice hijo de perdición? Porque primero Judas era parte de los 12, era parte del pueblo de Dios, pero eventualmente se contaminó y se apartó y se convirtió en un enemigo ya de Dios. Ese es lo mismo que pasa con el papado. En algún momento en la historia la iglesia era pura, pero en el momento que empezó a mezclarse con el paganismo se contaminó y se convirtió en el hijo de pecado, tal cual era Judas. La iglesia católica era parte de la iglesia pura, pero se contaminó, se apartó y se convirtió en el enemigo número 1 del pueblo de Dios. Hijo de perdición. Sigue diciendo Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 6 al 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo que detiene ¿a quién? Al papado, ¿no? Porque en la época de Pablo, ¿quién estaba gobernando? El imperio romano. Todavía no salía el papado. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, el imperio romano tenía que colapsar para que surja el papado. Es lo que está diciendo Pablo allí. Versículo 7 dice allí: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, el imperio romano. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí hay otra evidencia de que el papado durará hasta el final, hasta que caiga la piedra, porque solamente será destruido con el resplandor de la venida de Cristo. Volvamos a Apocalipsis 13, ahora versículo 7. Dice aquí: y se le permitió hacer guerra contra los santos. Nuevamente, se le permitió. ¿Quién está al control? Dios. Mira, nunca te olvides de esto.
Nada le pasa a un hijo o hija de Dios sin tener la aprobación del cielo primero. Porque Dios está al control si tú te entregaste a Él. Si no te entregas a Él, Él te va a respetar y tú vas a estar en control de tu vida. Y tú también vas a ser responsable de tus decisiones. Pero si te entregas al Señor, Él está al control. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y pueblo. Por si lo estaban dudando, cosa que a estas alturas ya no creo que lo duden, este poder es el mismo que el cuerno pequeño. La bestia que sale del mar es la Iglesia Católica Romana, el papado, y es el cuerno pequeño, porque todo eso es lo mismo, es el mismo poder. Miren este cuadro, el cuerno pequeño comparado con la bestia del mar. El cuerno pequeño tenía origen pagano, ¿verdad? Surgió de Roma, pagano. La bestia del mar también. Heredó cosas de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, como ya vimos. Los dos son paganos. Los dos son poderes romanos. El cuerno salió de Roma, la bestia del mar también sale de la zona poblada del mismo lugar, de Roma. El cuerno pequeño persiguió a los santos por 3 tiempos y medio, que es 1260 años, como vimos ayer. La bestia del mar persiguió a los santos por 42 meses, que también es 1260 años. El cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas. La bestia del mar tenía una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Es el mismo poder, simplemente representado por un símbolo diferente. ¿Se dan cuenta? Ahora Apocalipsis nos da más detalles acerca de este poder. Es decir, el cuerno pequeño que surgió de la cuarta bestia, que era Roma, representa a la Roma papal o la bestia del mar que surgió del Imperio Romano. Porque el Imperio Romano se transformó. Ok, Apocalipsis 13, versículos 13 y 4 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Una de sus cabezas. ¿Por qué? Porque como les dije la vez pasada, las 7 cabezas no actúan a la vez. Es una cabeza por vez en la historia, a lo largo de la historia. En este momento, la cabeza que estaba actuando recibió una herida mortal. Por eso dice, una de sus cabezas recibió una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada. Aquí cuando ustedes leen eso parece que todo pasó rápidamente, ¿no? Recibe la herida mortal e inmediatamente se sana. Pero entre que recibe la herida mortal y entre el momento en que se sana, hay muchísimos años de por medio. Hasta ahora sigue sanándose, desde 1798. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como la bestia? Otra imitación del diablo. ¿Se acuerdan el nombre que se le da a Cristo cuando va a la batalla? ¿No se le dice Miguel? ¿Y se acuerdan que Miguel significa ¿quién es como Dios? Y ahora Satanás crea a su bestia del mar y la gente que dice de la bestia del mar, ¿quién como la bestia? ¿Se dan cuenta cómo imita todo? Por un lado, ¿quién es como Dios? Miguel. Y por otro lado, ¿quién es como la bestia? Lo que me pone la piel de gallina, como se dice, es que el versículo 4 dice, y adoraron al dragón. O sea, el venerar o adorar o seguir los principios de la bestia del mar, eventualmente es lo mismo que adorar al mismo diablo. Porque estos adoradores de la bestia del mar, dice acá que terminan adorando al mismo dragón. Por eso es que la bestia del mar y el dragón son tan semejantes. ¿Quién como la bestia? Fíjense que el mundo sigue a la bestia después que la herida mortal es sanada. Y ustedes van a ir dándose cuenta,
A medida que la herida va sanando, el mundo pone su vista y sus esperanzas cada vez más en el Papa. Tienen un problema, invitan al Papa a ver si lo soluciona. Cada vez la herida va sanando más, cada vez el mundo se va a maravillar más y va a ir más en pos de esta bestia que salió del mar, y terminarán adorando a nadie más y nadie menos que el dragón mismo, a Satanás, sin saberlo. ¿Cuándo recibió la herida mortal la bestia que salió del mar? Ya lo vimos cuando estudiamos el cuerno pequeño, pero simplemente repasemos esto. En 1798, exactamente 1260 años después del 538, cuando empezó esa persecución, durante la Revolución Francesa, el general Berthier, bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte, arrestó al Papa Pío VI cuando celebraba el aniversario de su coronación en la Capilla Sistina, en Roma. Francia arrestó y exilió al Papa con la intención de destruir no solo a este, sino también a toda la Iglesia Católica Romana. Y así es como la Iglesia Católica Romana dejó de perseguir después de 1260 años, simplemente porque Dios le dijo, hasta aquí nomás, porque Dios está al control. En 1870 se le quitó al papado los estados papales que tenía esta iglesia. Cada vez fue perdiendo más, estaba como muerta desde 1798. En el año 1929, Benito Mussolini y el cardenal Gaspari, o Gasparí, no sé cómo se pronuncia, firmaron en nombre del Papa Pío XI un pacto histórico, que es el Tratado de Letrán, restaurando poder al Papa, a quien se le dio el gobierno de la Ciudad Vaticano, es decir, unas 44 hectáreas de territorio, que es lo que ahora es Vaticano. Sin embargo, el profeta Juan describió una recuperación total. La herida sería totalmente sanada. Esto que vemos aquí es simplemente un pequeño paso hacia el sanamiento de la herida mortal, pero no es el sanamiento de la herida. La Biblia dice que se levantaría otra segunda bestia, esta vez de la tierra, que sería la que ayudaría a la bestia del mar a sanar su herida mortal. Y eso lo vamos a ver mañana, ¿ok? Otra bestia surgiría de la tierra para sanar completamente la herida. Versículo 8, Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Qué terrible, ¿no? Todos los que no tenían sus nombres en el libro de la vida adoraron a la bestia. Versículos 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La Iglesia Católica persiguió a los santos por 1260 años y al final el Papa Pío VI terminó también yendo cautivo, tal cual lo predijo la profecía. Y aquí nos da, después de que ya hemos identificado perfectamente a la bestia que sube del mar, nos da un dato más. Yo no tiendo a utilizar este dato para identificar a la bestia. La bestia ya está identificada hace rato. Esto es como quien dice la cereza encima del pastel. Dice aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Número de hombre. ¿Por qué? El ser humano fue creado en el sexto día. El número 6 tiene que ver con el ser humano, con lo que es humano. El número 7 tiene que ver con lo que es divino. 666 es como un intento de llegar a ser como Dios y no poder. Quiere ser como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. 666, pero se queda en 6. Representa al diablo, que trata de imitar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es número de hombre. Dice aquí que cuentes el número de la bestia. Es decir, que si vas a descifrar el número de la bestia, tienes que contarlo. No es que lo vas a ver en la frente de alguien, tienes que contarlo.
¿No es cierto? 1, 2, 3, 4, así se cuenta. O sumar. El versículo anterior, el versículo 17, de paso nos da una clave más. Dice aquí, y que ninguno pudiese comprar ni vender, eso es tema de mañana, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Es decir, el número está en su nombre. Si quieres encontrar el número, si quieres contar el número, tienes que ir a su nombre. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Ok. Vicarius Filii Dei, ese título en latín que se encontraba escrito en la tiara, en la corona del Papa. Cada letra tiene un significado, un valor numérico. Y si sumamos esos valores numéricos, pues nos da el número 666. Apocalipsis 13, 3 al 4. Fíjense otra vez. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Se dan cuenta del efecto mundial? Versículo 8. Y quiero terminar con esto. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Les voy a hacer una invitación esta noche. Como ya hemos visto, adorar a la bestia del mar es lo mismo que adorar al dragón. ¿Se acuerdan? Si tú adoras a la bestia del mar, vas a terminar adorando al dragón. Pronto, muy pronto, la bestia del mar recobrará todo su poder. La herida va a sanar completamente. Y cuando la herida mortal sea completamente sanada, la Biblia dice, todos adorarán a la bestia. Todos, excepto aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y tú qué harás? Esa es mi pregunta. ¿Y tú qué vas a hacer? Si quieres adorar solamente a Dios, te invito a ponerte de pie. En algún momento en la historia, este poder, la bestia del mar, recobrará todo el poder y más del que tuvo en la Edad Media. Y en ese momento, ¿qué vas a decidir? ¿Seguirás a Dios o vas a seguir a lo que ordene la bestia? Aparentemente para salvar tu vida, pero al final la perderás. ¿Qué harás tú? Yo quisiera orar por las decisiones que están tomando. ¿Saben que si ustedes esperan a que la bestia recobre su poder, a que la herida sea sanada para recién tomar una decisión, no lo van a poder hacer? La presión y el temor va a ser tan fuerte que no van a poder tomar una decisión correcta. La decisión se toma ahora. Así como Daniel y sus amigos tomaron las decisiones correctas años antes de pasar por la prueba. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel en el horno de fuego? El rey les dice, les doy una oportunidad más. O adoran a la imagen o los voy a echar a este horno de fuego. ¿Qué contestaron? Oh rey, no tenemos necesidad ni siquiera de elaborar una respuesta. Nuestra respuesta y decisión ya está tomada hace muchos años. La decisión que tú tomes hoy va a determinar lo que vas a hacer cuando el tiempo se vuelva bien difícil. Gracias a Dios por la decisión que estás tomando. Y antes de hacer una oración, quisiera volver a invitar, si hay alguna persona aquí que siente en su corazón que quieres entregar tu vida a Dios a través del bautismo, o tal vez prepararte para bautizarte. Los que ya pasaron al frente ayer no necesitan pasar nuevamente, ustedes ya tomaron su decisión. Pero me pregunto si hay alguien más que tal vez se quedó pensando en la banca. ¿Qué pasa si me decido por Dios? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué dirán de mí? ¿Será que tomas la decisión de prepararte para el bautismo y el resto déjaselo en las manos de Dios? Pero ¿por qué no vienes para poder orar? ¿Hay alguien aquí?
la invitación es de parte de Cristo. Recuérdalo, no soy yo quien te está invitando. Yo solamente cumplo con pasar el mensaje. Jesús te está invitando. Jesús tiene planes para ti. Pero como les dije el otro día, muchas veces Dios no te puede revelar sus planes hasta que tú no te entregas a Él. Y esto todavía, a medida que vas avanzando, te va revelando sus planes. Porque si te los revela todos de golpe, tal vez dirías, no quiero nada. Pero a medida que vas creciendo en Él, tú estás listo para seguir avanzando en la fe. ¿Quién quiere empezar ese viaje con Jesús? ¿Alguien más? Antes de orar. ¿Sí? Qué lindo. No importa la edad, ¿no? Dejad a los niños venir a mí, dijo Jesús, y no se los impidáis. De ellos es el reino de los cielos. Si no fuésemos como un niño, no entraríamos en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque los niños no cuestionan a Dios. Los niños no piensan que saben más que Dios. Los niños no argumentan con Dios. Ellos lo aceptan. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? No dejes pasar las oportunidades que Dios te da. Nosotros vamos a orar aquí adelante, ¿sí? Pero no te sientas corto. Si quieres pasar mientras estamos orando, nunca es tarde. Incluso cuando termina la oración, levántate si quieres. Pero no esperes más. Muchas veces no tenemos ni siquiera el día de mañana comprado. Vamos a orar. Inclinemos los rostros. Querido Padre Celestial, Señor, sinceramente a veces las profecías nos llenan de un poco de temor. Cuando vemos la terrible maldad que tiene nuestro enemigo, el diablo. Pero cuando lo comparamos con tu poder, Señor, todo cobra sentido. Nos llenamos de esperanza al contemplar el futuro desde el inicio tal cual tú lo has revelado. Querido Dios, gracias te damos por las decisiones de cada persona aquí presente. Todos han decidido que pase lo que pase, van a seguirte a ti, van a adorarte a ti solamente. Y esa decisión la tomamos ahora, cuando hay tiempo de hacerlo. Y también te agradecemos por la decisión de este pequeño siervo tuyo, que se entrega a ti a su temprana edad. Bendícelo, Dios mío, y bendice a sus padres para que tengan sabiduría para continuar guiándolo en tus caminos. Y que pronto podamos regocijarnos con el bautismo de este hijo tuyo. Si hay alguien más, querido Dios, no dejes de llamar a la puerta de sus corazones. No vale la pena luchar contra ti. Danos más fe en que tú vas a encargarte de cualquier preocupación que tengamos. Entreguémonos a ti, Señor. Continúa trabajando. Te lo rogamos y agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.